¿Qué va a pasar en Cámara de Diputados? ¿Qué balance hacen los diputados de Morena del informe, el primer informe del presidente López Obrador? Por lo pronto, se sabe que la elección de la próxima dirigencia de Morena será por encuesta. Y por encuesta, recuerden, otro gallo va a cantar. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. El pasado domingo fue el primer informe de gobierno del presidente López Obrador, o el tercero, como él lo nombró. ¿Qué fue ese ejercicio en Palacio Nacional antes de que se entregara el documento oficial a la Cámara de Diputados? Una mañanera de horas, como dicen algunos, un copia y pega, como dicen otros, un informe sobrio que deja buen sabor, como dicen otros más. Para hablar de este tema, hoy tenemos un invitado muy ad hoc para los tiempos que estamos viviendo. Estamos hablando de Mario Delgado, él es coordinador de los diputados de Morena, aspirante a dirigir ese movimiento y uno de los protagonistas principales en toda esta historia. Mario, Rubén y yo te damos la bienvenida. Gracias. Y de entrada, de las tres definiciones que puse ahí, ¿qué fue? Una mañanera a deshoras, un copia y pega o un informe sobrio que deja buen sabor. Yo digo que fue un adelanto del informe, porque el informe lo presenta a las 5 de la tarde en la Cámara de Diputados. Ahí recibimos a la ministra secretaria Olga Sánchez Cordero. Y bueno, un avance, una exposición de los principales logros del gobierno. A mí me pareció un listado de acciones pues, muy contundente. Yo decía que parece un informe de 3 años de todos los logros que tiene, de todas las acciones que se han hecho. Y también mucha consistencia, Pancho, Rubén, entre lo que se dijo en campaña, que se iba a hacer, y lo que se está haciendo. Ahí sí, nadie se puede decir engañado, nadie se puede decir defraudado. Lo que prometió el hoy presidente de la República durante muchos años y durante su campaña es justamente lo que está haciendo. Sí, hubo una serie de cifras con sus datos, obviamente, y una pincelada de autocrítica cuando habla que en el tema de seguridad lamentablemente no se ha logrado reducir la incidencia delictiva. ¿Qué nos comentas al respecto? No, bueno, sin duda un tema muy complicado, el de la inseguridad. Claramente estábamos en una espiral de criminalidad, de violencia, como se recibe al país. Y el Estado mexicano prácticamente sin capacidad de respuesta. O sea, lo que hizo el presidente López Obrador fue pedirnos una reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, que es una policía de alcance nacional con las facultades, con los recursos, con la organización necesaria para combatir lo que está viviendo el país. Ahora, se ha hecho un despliegue muy apresurado, lo más rápido que se ha podido, 58,000 elementos. Habrá 20,000 elementos más en diciembre y se pretende llegar a 120,000 el año que entra. El país nunca ha tenido una Policía Nacional de ese tamaño. Entonces, esa es parte de la respuesta a lo que estamos viviendo. Tenemos ya una Fiscalía General también autónoma, gracias a la ley que aprobamos en el Congreso. Ampliamos también el catálogo de delitos graves en el artículo 19. Sí, son instrumentos que se le ha dado al gobierno mexicano para dar respuesta al tema de la inseguridad, más la inversión social, que ha sido siempre la estrategia del presidente López Obrador. Invertir en la gente, en los jóvenes, en oportunidades, para que no se enrolen en actividades delictivas, así que haya prevención a través de la inversión social. Entonces, ahí sí, tiene que empezar a dar resultados. Mira, hay lugares donde tan solo la presencia de la Guardia va a ayudar a inhibir la actividad delictiva. Bueno, sí urge, porque recuerda, diputado, que llevamos más de 20,000 muertos. O sea, es un número muy alto, inédito.
Y yo veo que sigue existiendo en el presidente, fiel a sí mismo, un aliento a campaña constante. ¿En algún momento crees que ese aliento a campaña acabe y que ya tenga que hablar finalmente de resultados? Digo, habló en el informe de resultados y muchos buenos, palpables, pero sí siempre hay un aliento a campaña que no acaba. No, a ver, yo creo que estamos en un cambio de régimen, Rubén. Estamos en un cambio de modelo económico. Entonces, ¿por qué parece este aliento a campaña que tú dices? Pues porque todavía hay resistencias muy altas al cambio de régimen. Entonces hay que estarlas combatiendo todo Es el didáctico, tiempo. ¿no? O sea, hay que ir diciéndolo todos los días, que hay un cambio. Sí, y que no parezca pues, que estamos como en un cambio de gobierno más. Sí, se está cambiando desde raíz el sistema político, el régimen político. Entonces, eso tiene costos, eso tiene también resistencias de los grupos que no les gusta. Y hay que estarlo comunicando Pero todo ya el no hay tiempo. grupos, diputados. Si ya tienen todo, ya incluso en... No, ahí vamos, ahí vamos. Mario, Y una cosa más. Y hay acciones que todavía, digamos, no se alcanzan a entender la dimensión de lo que representan. Por ejemplo, el erradicar la corrupción o construir un Estado de Derecho, donde a mí me da, coincido con el presidente, en que esas acciones, por ejemplo, sabemos que son muy importantes para la economía, pero la medición tradicional no te lo refleja. Es decir, ¿cuál es el impacto en el PIB, en el crecimiento económico, de que pacifiques al país, de que tengas un Estado de Derecho, de que erradiques la corrupción? Sin duda que tiene un efecto favorable en la economía, pero la metodología tradicional no te permite traducirla en un impacto directo al PIB. te iba a preguntar, hablar de una derrota moral de la oposición a 9 meses de haber llegado a Palacio Nacional no es rudeza innecesaria contra la oposición. Pues él lo hace referencia, sobre todo, en el tema de la corrupción. Es decir, la gente está reconociendo ya el combate a la corrupción que encabeza el gobierno de la República, y eso se traduce también en un apoyo sin precedente al presidente. Entonces la gente sí quiere eso, por eso moralmente sí es una victoria de él la forma en que cómo está conduciendo al gobierno y las acciones que está tomando, y el régimen corrupto está moralmente derrotado. Y sin embargo, acotando lo que estás diciendo sobre Y sin embargo se mueve. la alta popularidad que tiene el presidente López Obrador, Mitofsky hizo un ejercicio y me sorprendió que a esas mismas alturas de gobierno otros presidentes estuvieran casi igual o un poquito arriba incluso. Entonces, como que no es un fenómeno de cual te puedes jactar ahorita de tener a los 9 meses todavía un alta nivel de popularidad. Eso te voy a preguntar por una parte. Tenemos poco tiempo y muchas cosas que platicar. Te quería preguntar, Mario, el cambio de presidente en la mesa directiva, claramente declaraste el día de que se reunieron con el presidente en el Hotel Hilton Alameda, que allí el presidente les había dicho: hay que respetar la ley, hay que respetar los acuerdos. Esto en la lectura hacia afuera hay que darle el paso al PAN que le toca por reglamento la mesa directiva, y sin embargo estamos viendo otra cosa. Vamos a reconocer dos cosas. Una, que la mayoría tenga mayor representación en la mesa, en términos de tiempo, y pues asumir la convicción democrática de que no podemos tener todo, aunque se tenga la mayoría, y pueda garantizarse la rotación. Pero también, Pancho, o sea, a ver, la diferencia entre lo que representa Morena en la Cámara, por ejemplo, el segundo lugar, el PAN tiene el 16%. Contra el más de 50%. Sí, pero además, no. Pero déjame decirte, Mario, entonces, en términos de ahí, porque sí, va muy ad hoc a lo que estás diciendo. Es decir,
Ustedes se quejaban de lo mismo Claro, cuando pero- el PRI agandallaba. Sí, sí. Ah, no, claro. A ver, ahí sí es, pues dijimos que íbamos a ser diferentes. Entonces Claro. tenemos que mostrar que somos diferentes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sí, darle una representación al PAN, pero de acuerdo a su tamaño. Fíjate cómo se va a resolver. ¿Cómo? A partir del tiempo. El 13% del año. ¿Cómo? A partir del tiempo, que la mayor parte del tiempo debe presidir la mesa directiva Morena. El PAN sí va a tener un tiempo lo mismo que el PRI y tal vez hasta otros partidos. Sí vamos a garantizar la rotación, pero también que haya una representación en tiempo de lo que significa Morena y su peso en la Cámara. Es cortoplacista, porque el día de mañana el mundo no acaba acá. El día de mañana ustedes están en otra posición. Y eso ha pasado, ¿eh? Eso ha pasado en el Congreso. Dependiendo del contexto, se ajusta. Hay que ser democracia. demócrata siempre. Claro, entonces... Ese principio Ahora debe porque lo guardarse. tengo todo, pues ya te voy a dar menos café que el que te Sí, antes. no, Pues hay que no. compartirlo. Sobre ¿no? todo porque venimos de la lucha Así es, democrática. así es. Ustedes Y lograron mucho. prometimos regenerar la vida pública Claro. del país. Entonces, pues, sí tenemos que ser consistentes con No eso. apoyarse en el pasado para justificar el presente. O decir, no, es que ellos no lo hicieron siempre. Pues entonces no somos diferentes. Pues sí. Claro, nos queda un minuto. El tema de la sucesión en Morena. Antes de entrar aquí, estás confirmadísimo que quieres ser presidente de Morena. Pues se va a plantear, esperemos que el partido escuche la recomendación del presidente, que se vaya a Tampoco una no la va a escuchar. encuesta. Yo creo que es lo más sano. Se estaban dando ahí dinámicas muy extrañas en Morena, en esta sucesión. Cosas increíbles, por ejemplo, que Morena no publique su padrón, cuando el gobierno de la República va a publicar los censos para el bienestar, porque lo que el presidente quiere es que no haya manipulación política ya en el uso de estos padrones. Entonces, ahí como estaba Morena o está en una dinámica ahí de... Y entonces, ¿Vas bueno, a ser o no presidente? que se abra la encuesta. A ver, yo he dicho que Morena tiene que ir atendiendo la convicción democrática del presidente de la República. Esta es una oportunidad para demostrar que somos diferentes. Tiene que ir un proceso abierto, democrático, transparente, sin excluir a nadie, que haya debate de ideas, que surjan los mejores liderazgos y que entre todos definamos el rumbo del partido. Creo que la encuesta es la solución y si va a haber encuesta ahí yo me voy a apuntar. Amén. Y con eso nos vamos. Amén, como tú dijiste. Muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima, el miércoles a las 22:45 horas aquí en ADN 40. Muchas gracias, Mario. Gracias es a breve, ustedes. pero sustancioso. Socio, hasta la Socio, semana que entra. gracias. Y a Diputado, usted gracias. Gracias a ustedes. lo esperamos.